Hola muchachos, hoy les preparé otro video de conexión de motores DC. La primera parte ya la vimos en un video anterior, que era una conexión shunt de un motor DC en paralelo. Y hoy vamos a ver la conexión en serie y compuesto. Empecemos con nuestro primer tablero. Lo primero que vamos a hacer es recordar la disposición de los devanados aquí de los bornes de los devanados en este motor que tenemos en la imagen, ¿cierto? Entonces, si nosotros recordamos, tenemos aquí abajo la parte que es de shunt. Tengo un devanado de campo que es shunt y aquí una R ajustable que la vimos, también la conectamos en el modelo de la semana pasada, o más bien de la clase pasada. Y aquí tengo otro devanado de campo, que es el devanado serie. Nosotros ya también estamos empapados de este devanado, porque nosotros cuando hicimos en el laboratorio enrollamos dos devanados en el núcleo, ¿cierto? En el estator, y pues este resulta ser el devanado serie. Este devanado serie se llama así porque generalmente se conecta en serie con la armadura. Quiere decir que la corriente que soporta uno tiene que ser la misma que soporta el otro devanado. Si nosotros empezamos con este modelo, miremos cómo queda el circuito equivalente. El modelo resulta una conexión bastante sencilla. En primer lugar tenemos aquí la fuente DC, ¿cierto? Positivo arriba, negativo abajo. Y esa fuente pasa por este par de elementos que es R sub SE, L sub SE, que son la inductancia y la resistencia del devanado de campo en serie. Luego se conecta la armadura, que es R sub A, y la fuente de tensión inducida, ¿cierto? Cerramos el circuito, bastante sencillo. Identifico una sola corriente con dos nombres. La corriente es la corriente de armadura, ¿cierto? Pero dado que es la misma corriente que circula por el campo, también es la corriente de carga. Entonces la corriente de carga en este caso es igual a la corriente de armadura. Bien, en este modelo podemos identificar las siguientes ecuaciones. En primer lugar, IL es igual a I sub A, la corriente de carga es igual a la corriente de la armadura. Y una segunda ecuación, que es la tensión de entrada V1 es igual a la tensión inducida más la caída de tensión en las resistencias, que sería IA por R sub A más R sub S, ¿cierto? Recuerden que como estamos en DC, despreciamos la inductancia, que se comportaría como un corto. Aquí quisiera recordarles que en el libro o en mucha bibliografía, la tensión inducida, esta fuente que dice E inducido, también lo llaman como tensión de armadura, o sea, E sub A. Entonces voy a poner aquí la misma, el mismo signo para que no nos confundamos. En el Chatman, por ejemplo, ustedes encuentran esta letra E sub A en vez de E inducido, pero pues indican lo mismo, indican la fuente donde se induce la tensión, o que representa la tensión inducida más bien. Ahora, con estas dos ecuaciones vamos a tratar de hallar cuál es la curva de par velocidad de esta máquina. Para ello, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el flujo que produce este devanado de campo es proporcional a la corriente de la armadura, ¿cierto? Entonces el flujo B, densidad de flujo que produce este devanado de campo, es proporcional a I sub A. Como es proporcional y en realidad es directamente proporcional, nosotros podríamos reescribir esto en términos de una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, tendríamos que flujo es igual a X, que es la constante de proporcionalidad, por la corriente de la armadura. Entonces, esta ecuación nos permite reescribir nuestra ecuación de torque inducido de la siguiente manera. Torque inducido es igual a K flujo y A, lo que teníamos de diapositivas anteriores. Y pues reemplazo aquí el flujo por esto que tenemos acá, y nos quedaría torque inducido igual a K X I A cuadrado.
Esto indica que el torque en este motor en conexión en serie es directamente proporcional al cuadrado de la corriente. Para usar esta ecuación voy a despejar IA y también voy a usar la tensión de tensión inducida. Aquí tenemos el despeje de IA de la corriente de armadura en términos del torque y también teníamos nuestra tensión inducida en términos de velocidad y K-flujo. Entonces lo que vamos a hacer es estas dos ecuaciones que están en verde las vamos a meter en esta ecuación que es nuestra ecuación principal circuital de nuestro modelo. Entonces IA va a venir acá a reemplazar aquí esta IA y la tensión inducida va a reemplazar acá. En este caso no vamos a hacer todo el desarrollo, sino vamos a ver cuál es la ecuación resultante de hacer este proceso. Recuerden que lo que buscamos es una ecuación que me diga velocidad, cuánto es la velocidad en términos del torque inducido. El resultado sería el siguiente. Ahora tenemos aquí velocidad en términos de todas las variables del motor y fíjense que aquí el torque inducido está aquí con una raíz. Bien, entonces listo, ya tenemos nuestra ecuación de velocidad versus torque. Miremos, si nosotros graficamos una versus la otra, sabiendo que todo esto ya permanece constante, la RC, RA, K y X, B1 también lo vamos a dejar constante. Entonces vamos a variar el torque y vamos a ver cómo se ve W en función de ese torque. Entonces obtenemos una curva de esta manera. Voy a subir un poco el tablero y tendríamos W, torque. Veríamos que cuando tengo poco torque, tenemos poca carga en el motor, la velocidad tiende a infinito y en la medida que yo le coloco carga, la velocidad baja. Entonces aquí se evidencia una característica típica de este motor y es que cuando está en vacío este motor se embala. Cuando está en vacío la velocidad tiende a ser muy grande. No va a ser infinito porque pues hay torque tampoco va a ser igual a cero. Torque va a ser un poquitico más grande que cero y ese poquitico más grande depende de las pérdidas mecánicas de la máquina, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que es un poquito, o sea, no es cero, sino pues es un valor pequeñito, esa velocidad sí va a ser muy alta y puede ser peligroso, ¿bien? Entonces, este motor, a diferencia del motor Shunt, cuando este está en vacío, cuando el motor serie está en vacío, se embala. Entonces usted no puede arrancar un motor en serie cuando está sin carga, o usted no puede alimentar con un motor serie, alimentar algo que se mueva, por ejemplo con una correa, porque en el caso que se mueva, más bien que se rompa esa correa, pues puede quedar el motor en vacío y pues puede tener daños este motor. Voy a anotarlo aquí y la desventaja de este tipo de conexión. Bien, desventaja, torque. Cuando torque tiende a cero, la velocidad tiende a infinito. Entonces ya tenemos caracterizado nuestro motor conectado en serie. Ahora miremos qué posibilidades hay de hacer un control de velocidad para ese motor. Dado que no tiene devanado de campo en paralelo como tienen acá, como teníamos antes en conexión Shunt, ¿cierto? Y no se le puede agregar una resistencia en serie porque implica tener muchas más pérdidas, ¿cierto? Cuando el motor esté cargado. La única forma de controlar este motor, de controlar la velocidad, es cambiando el valor de B1. ¿Listo? Entonces, miremos qué pasa con esa curva cuando cambiamos B1. Tendríamos el siguiente cambio. Entonces, si aumento el valor de la tensión de entrada de ese motor, lo que voy a hacer es correr la curva como hacia arriba. Tendría esa nueva curva verde, ¿cierto? Entonces, para una posición o para un escenario de carga donde yo tuviera un torque, por ejemplo acá, tendría una velocidad acá con un V1
y si aumento la tensión tendría una velocidad más alta. Bien, es la única forma de controlar este motor serie. Bien, a diferencia del motor shunt, este no tiene un impacto que sea observable de la reacción de la armadura. ¿Cómo vemos esto? Lo vemos con la ecuación que sacamos de velocidad en función del torque. Miremosla. En esta ecuación, como ustedes pueden ver, no hay ningún término que haga referencia a el flujo de campo magnético. Bien, entonces como la reacción a la armadura lo que hace es reducir el flujo, que eso nos cambiaba la curva, por ejemplo, cuando vimos el motor shunt, la volvía no lineal. En este caso, fíjense que la ecuación como no tiene ese flujo, entonces no le afecta o no se puede observar cómo es que le afecta esa reacción a la armadura. Entonces generalmente cuando nosotros conectamos el motor en serie no tenemos en cuenta su reacción a la armadura. Regresemos a la diapositiva que teníamos. Y pues hasta aquí llegamos con el motor serie. Ahora miremos de manera ya más resumida el motor en compuesto, conectado en compuesto. Este tipo de conexión se divide en dos. Una es compuesto acumulativo y otra es compuesto diferencial. Nosotros nos vamos a centrar en compuesto acumulativo, que es el que tiene una aplicación que pues que es práctica, es real. El compuesto diferencial es un motor teórico y generalmente ese motor no se monta. La característica principal de este tipo de conexión es que se usan los dos devanados de campo, el devanado de campo shunt y el devanado de campo serie, de tal manera que el modelo de conexión nos quedaría de la siguiente forma. Nuestro modelo tenemos pues nuestra fuente, por este lado el devanado shunt de campo, con su R ajustable también acá, ¿cierto? Y por este lazo tenemos nuestro devanado de campo serie, RSE y LSE, que está en serie con la armadura R sub A y la fuente de tensión inducida, ¿cierto? Entonces, esta sería una conexión compuesta. Esta conexión se llama acumulativa o diferencial dependiendo de las polaridades relativas de los devanados de campo. ¿Cómo así? Quiere decir que si este devanado de campo, el serie, cuando circula una corriente en esa dirección, ¿sí?, genera un campo magnético que tiene la misma dirección del campo magnético generado por este otro devanado que es el shunt, entonces quiere decir que el campo total se suma, el campo generado por este devanado y por este otro devanado se suman, ¿cierto? Eso se llama una conexión compuesto acumulativo. Cuando es compuesto acumulativo, uno usa la polaridad relativa para indicar si es precisamente compuesto acumulativo o compuesto diferencial. Voy a colocar los puntos de polaridad relativa. Listo. Entonces, como lo pueden ver, si la corriente entra por el punto en la bobina y aquí por el punto en la bobina, quiere decir que esas dos corrientes generan campos que se van a sumar. Si yo pusiera el punto en cualquiera de estas dos bobinas, pusiera el punto al otro lado, quisiera decir que no entra por el punto, sino sale por el punto, entonces el campo de un devanado va a ir opuesto al campo del otro devanado. Ese sería un compuesto diferencial. Acuérdense que el compuesto diferencial no lo vamos a ver, es teórico, me interesa ver este que es acumulativo. Las ecuaciones que podríamos sacar de este modelo son las siguientes. Primero, la corriente de carga es igual a la corriente de campo más la corriente de armadura. Segundo, la corriente de campo es igual a la tensión de entrada sobre la R de campo más R ajustable. Y tercera, la tensión de entrada es igual a la tensión inducida más la caída de tensión en la resistencia de armadura y la resistencia serie. Entonces recuerden que con estas tres ecuaciones nosotros construimos una curva par velocidad.
Sin embargo, en este punto pues vamos a pasar de una manera más resumida a ver la curva. La curva de esta conexión tiene características que guardan las ventajas del devanado shunt y las mezclan con las ventajas del devanado serie. Eso se ve de la siguiente manera. En primer lugar, este motor compuesto se parece o hereda del motor shunt la característica de que no se embala en vacío. Entonces, cuando el motor no tiene carga, la velocidad no tiende a cero, sino la velocidad está en un valor específico. Y hereda del motor serie, o se parece en el motor serie, en que tiene un alto par de arranque. Eso quiere decir que si yo arranco con carga y la carga es pesada, este motor puede arrancar y empezar a girar, ¿vale? Eso no pasa con el motor shunt. Si el motor shunt tiene una carga muy pesada desde el inicio y usted empieza a subir la tensión para energizarlo, es posible que este motor no arranque si esa carga es muy alta. Bien, entonces teniendo en cuenta esas características, miremos cómo se vería una curva de un motor compuesto comparada con los otros motores. Tenemos entonces aquí velocidad, torque y vemos tres curvas. Primero voy a mostrar el azul, que es la shunt, que ya sabemos que es de este estilo, parece una recta. Empieza con un cruce con la vertical y pues baja la pendiente. Seguimos con el serie, que sería la curva roja, que ustedes saben que empieza desde infinito, cuando el torque es muy bajito, y en la medida que coloco carga, baja hasta una condición de velocidad, pues que llega en este punto. Compuesto, que es este motor, estaría entre los dos. Entonces tiene aquí una velocidad de inicio, por ejemplo, más alta, ¿cierto? Y en la medida que le pongo carga, pues tiene este comportamiento tal como se ve en esta curva verde. Bien, se encuentra dentro del shunt y dentro del serie. Bien, en el caso de que nosotros querramos calcular la corriente efectiva que genera el campo magnético, esa corriente efectiva se calcula pues teniendo en cuenta esta corriente que me genera un campo. Toca sumarla con la corriente o con el campo que me genera este otro devanado, y además toca restarle la reacción a la armadura si es que llega a tener. Por lo tanto, la corriente efectiva para este motor se calcula de la siguiente manera. Corriente efectiva es igual a la corriente de campo más la relación entre las vueltas de el devanado serie sobre el devanado shunt de campo por la corriente de armadura menos esto que significa la reacción a la armadura. Reacción de la armadura en amper vueltas sobre la cantidad de vueltas del devanado shunt. Hasta aquí llegamos con la teoría de motores, de conexión de motores. Vimos ya varias ecuaciones para poder trabajar. Vimos algunos comportamientos de las curvas de torque versus velocidad, ¿cierto? Y ya pues estas ecuaciones y este modelamiento lo vamos a usar para realizar los ejercicios. Entonces, ¿qué sigue ahora? Vamos a hacer unos ejercicios numéricos pues a continuación o en el siguiente video, para que empecemos a ver cómo vamos a usar todas estas ecuaciones para resolver un problema de un motor funcionando en una condición específica.